Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por ver este video. Esta vez estamos haciendo este set de cocina que tiene manzanas, uvas, nochebuena y un listón rojo. Ya el día lunes habíamos avanzado con todo lo que son las hojitas navideñas y también con el listón. Entonces yo ya acabé de pintar todas las hojas y el listón, y hoy vamos a hacer las uvas y también vamos a hacer la nochebuena. La nochebuena la voy a pintar en color blanco. Entonces vamos a comenzar. Para hacer las uvas voy a ocupar rojo diciembre de la marca Createx, y de Acrylex voy a usar el violeta y blanco. Voy a usar 2 pinceles. Voy a usar uno del número 4 y uno del número 8. Vamos a empezar entonces con las uvas. Voy a empezar por la última. Aquí voy a poner color rojo diciembre. La mayor parte de la uva va a tener este color. Y con el pincel más pequeño, el del número 4, voy a ir poniendo violeta en la parte de abajo de la uva. Este color violeta es el que le va a ir dando sombra a nuestras uvas. Y entonces aquí empiezo a combinar los dos colores, el color violeta con el color rojo diciembre. María Delgado te dice buenos días desde Perú. Hola María, buenos días, un abrazo hasta Perú. Hola, buenos días a todas. Mercedes Gallo, buenos días desde Argentina. Hasta Argentina, un abrazo Mercedes. Camelia Franco desde Colombia, un fuerte abrazo. Gracias, hasta Colombia también, un abrazo. Laura Ramírez desde Córdoba, Veracruz. Hola Laurita, hasta Córdoba. Muchas gracias. Coquis Espinosa, buen día, hermosos tus diseños. Gracias, Coquis. Hoy lo que vamos a pintar son las uvas y la nochebuena. Así que ahorita estoy empezando con las uvas. Rosy Paredes desde Guatemala, hermoso, me encanta, bendiciones. Muchas gracias, Rosy. Igualmente. Perdón, Rosario García. Rosario. Un abrazo, Rosario. Azucena Mendoza desde Catepec, te manda saludos y buen día. Gracias, hasta Ecatepec también, un abrazo.
Miren, aquí estoy poniendo un poco de blanco para irle dando luz a las uvas. Recuerden que para dar luz no hay que difuminar tanto, únicamente pasamos el pincel muy poquito y ya, con eso. Aquí en la orilla sí puedo volver a remarcar con el color blanco para que se separen más las uvas. Y con la parte de atrás del pincel le voy a poner unos puntitos. Listo. Así de fácil vamos a hacer estas uvas. Vamos a hacer estas de aquí arriba. Entonces coloco mi base rojo diciembre. Yo tengo un video en donde ya les muestro cómo hacer las uvas. En ese video las uvas quedan un poquito más violeta, más moraditas. Aquí las estoy dejando más rojas. Aquí para que tú hagas un tono o el otro, únicamente aumentas el color. Si las quieres más rojas, pones más del color rojo diciembre. Y si las quieres más moraditas, pues pones la mitad o pones más del color violeta. Yo las quiero más rojas. Esta vez las quiero más rojas. Hoy les quiero comentar algo a todas. Muchas gracias por vernos. Pues fíjense que hoy estamos muy contentos porque el día de ayer cumplimos 19 años de casados. Ayer fue nuestro aniversario. Dice Verónica Avilés que ya le llegó su pedido. Qué bueno, Verónica, me da mucho gusto. A Teresita Ortiz te dice buenos días y le gusta el fondo musical de hoy. Ah, muy bien, gracias, Teresita. Buenos días. Sioni te manda besos y abrazos desde Costa Rica. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo hasta Costa Rica. Miren, estoy poniendo la mayor parte del color en rojo. Voy dejando los espacios entre una uva y otra. Ahí es donde voy a ir poniendo el color violeta. Y con ese color voy separando y les voy dando la sombra. Dice Rosario, qué alegre, Dios los bendiga y que los siga bendiciendo. Feliz aniversario para los dos. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias por todas sus felicitaciones. Claudia, Guadalupe, Rosario, Marisol, Azucena, Raquel, Carmen Santiago, Rosa, Cari Amador, Rocío Lamas, Mercedes, y espero que no se me pase ninguna. América, muchísimas gracias por sus felicitaciones. Gracias, gracias a todas. Aquí voy separando las uvas con el color violeta. Gracias, familia Mesa, muchas gracias. Nos mandan bendiciones y que nos cuidemos mucho. Muchas gracias. ¿Nos siguen felicitando? Sí, todos. Ay, Kenny, qué Leticia, lindos. Guadalupe, todos están felicitándonos. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias, qué lindos todos. Gracias, Coquis. Sí, Carmen. Muchas gracias, Carmen Rosa, desde Perú. Miren aquí, para poder difuminar el color violeta, voy a ir poniendo un poco más de la base roja para que sea más fácil. Entonces aquí ya puse violeta, pongo rojo y con ese voy difuminando.
Aquí de plano yo pinté todas para avanzar más, pero en casita puedes hacerlo de A3, de A4, como te vayas acomodando. Aquí las primeras hice únicamente 3, así las puedes ir haciendo. Muchas gracias a todas las personas que preguntan por Ilse. Ya está mucho mejor, gracias. Luisa, desde Brasil, te escribe en portugués, pero creo que dice que pintas muy bonito y que gracias por compartir tu trabajo. Muchas gracias, Luisa. Gracias a ustedes por verlos y por apoyarme. Gracias, gracias a todos. Aquí si llegan a tapar esta parte de la manzana, lo que es el tallito o el rabito, no importa porque ese ya después lo puedes ir pintando encima. Entonces no te preocupes si lo llegas a tapar, no importa. Le voy a poner esta sombra violeta también alrededor de todo lo que es la manzana, para que así aventemos la manzana más hacia arriba, para que se vea que está por encima. Te saluda Margarita Haas y dice que ya tiene sus diseños. Que gracias. Qué bien, Margarita, muchas gracias a ti. Silvia Ruiz te manda los buenos días y dice que ya también tiene sus diseños. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Recuerden que estos diseños tienen un costo de $1 únicamente y se los hacemos llegar a través de correo electrónico, entonces los podemos mandar a diferentes países también. Por si ustedes nos ven de otro lado, de otro país, los pueden pedir. Bueno, aquí ya acabé de trabajar el rojo con el violeta y vamos a poner luz. Quito de mi pincel el exceso de pintura. Aquí únicamente hay que quitarlo con un trapito. Y pasamos el pincel para matizar un poco este color. No quiero difuminar por completo. Nada más matizamos. En la orilla podemos poner el color blanco para separar las uvas. Pregunta Mariana que qué medida tiene la funda de la licuadora. No la tomé, pero no sé si está la cinta. Pero es estándar. De hecho, este set de cocina, yo lo hice, ya tiene un rato que lo tengo. Entonces no es la medida exacta para el set de cocina, pero los sets, la medida sí es estándar. Dice Liliana López, muy buenos días y que te está quedando muy bello. Muchas gracias, Liliana. Gracias a todos. Alba te manda saludos desde Colombia. Hasta Colombia también, Alba, un abrazo.
Si no quisieran que queden tan marcados los puntitos, también lo que pueden hacer es dar golpecitos. Miren, les voy a mostrar cómo. Hola Marisol López, sí, ya va en camino tu pedido. Gracias. Miren, aquí si no quieren que se vean puntitos, das golpecitos encima del punto. Entonces lo pierdes un poco. Este tiene mucha pintura, le voy a quitar un poquito. Ahí está. Entonces se ve la luz, pero no se ve el punto tan remarcado. Nada más golpecitos. Pregunta Aurora Higadera. ¿Cómo le hago para que impriman mis diseños y que salgan en tamaño real? En el canal hay un video donde les explica a Víctor, mi esposo, cómo es que puedes imprimirlos. Ese video, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo imprimirlos? ¿Cómo imprimir los diseños? Ese tamaño está real? en el canal. El canal se llama Pintando con Lidia. Ahí lo puedes buscar. Y sí te va diciendo paso a paso cómo le puedes ir haciendo. Bueno, aquí yo quería mis uvas más rojas. Aquí ya las tengo más rojas. Si tú quieres que se vean más moradas, pues le pones un poquito más de violeta. Así voy a pintar todas las uvas. También lo que puedes hacer, eso se los explicaba en el video de las uvas, es ir alternando una más roja, una más violeta, una más blanca, o sea, con más luz. Eso también lo puedes hacer y se ve muy bonito. Hola Rocío, en cuanto termine el video te mando tu diseño. Muchas gracias. Bueno, aquí me voy a doblar la manga porque si no me va a estorbar un poquito. Vamos a empezar a pintar nuestra Nochebuena. Esta vez la voy a hacer en color blanco. Entonces coloco una base blanca. A ver, voy a bajar aquí porque no se ve. Ahí está. Pongo la base blanca. Aquí igual pueden ir trabajando de a 2 pétalos, 2 o 3 pétalos. Celia Rincón, no te tengo anotada con ese nombre. Si gustas decirme cómo me mandaste por Facebook o cuál es tu nombre para poder buscarte, porque no tengo anotada ninguna Celia Rincón. Y Mariana Vázquez dice que te deberías de animar y dar una clase para cómo confeccionar los juegos de cocina y todo el material para que ellos los pinten. Sí, yo encantada de decirles cómo los hagan. La cosa es que ahorita mi máquina no sirve. Ahorita falló mi máquina. Les digo que este set ya lo tenía yo desde hace un rato. Dice Patricia Olmedo, esas uvas hasta se antojan. Oh, qué bien. Saludos desde Chihuahua. Saludos a Chihuahua. Gracias, un Y abrazo. a toda hasta la Chihuahua. República Mexicana les mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por vernos. Perdón, por ver las clases. Bueno, es que en realidad el canal sí es de los dos. Y siendo honesta, quien hace más es Víctor. Es que esto no se haría si no pintas. Él aparte tiene su trabajo, pero sí le dedica bastante tiempo al canal. Pregunta Xochitl que le encanta este diseño y que le encanta cómo pintas y que qué pinceles trae la promoción. Tiene 7 pinceles lengua de gato. El 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y trae un paquete de delineadores de la marca Rodin y un paquete de delineadores económicos. También tiene el Bio 10, que es para que puedas limpiar tus pinceles. Y el cepillito.
Ese paquete está en 580. El envío es gratis a toda la República Mexicana. Miren, aquí voy a poner una línea en medio. La voy a trabajar como si fuera una hoja. Es muy parecido. El color que estoy usando aquí para dar sombra es ocre, ocre oro. Y aquí, en vez de jalar todo el color, voy a jalar como líneas, para que nos marque un tipo de nervadura el pétalo de la Nochebuena. Por la orilla igual voy jalando como si fueran líneas. Esta parte de abajo únicamente la voy difuminando. Dice Carmen Rosa, es que juntos son dinamita, Víctor y Lidia, jaja. Muchas gracias. Dice Araceli Cortés que se acaba de conectar, que si este diseño también lo vendes. Sí, este está en $1 y te mando 3 piezas. El diseño para el horno, el de la licuadora y el del tostador. Pregunta Fanny que por qué sus pinceles quedan abiertos. Yo creo que las cerdas quedan abiertas Puede y ser, que le da trabajo pintar así, que qué puede hacer. bueno, si se te abre, hay que cortar esas puntitas que se abren de los lados. Y pasa yo tengo una lima muy grande de estas de uñas. Y lo que tienes que hacer es pasarla nada más así de un lado y de otro. Y ya lo vuelves a emparejar. Pero primero hay que cortar las cerdas que se van abriendo. Se puede abrir porque lo dejas mucho tiempo en el agua o porque lo tallas muy, no fuerte, sino de lado a lado. Entonces vas abriendo las cerdas. Eso es lo que puede pasar. Por lo que más se abre es porque queda mucho tiempo en el agua o con la pintura. Entonces, en cuanto acabes de pintar, en ese momento enjuágalo y ya lo pones boca arriba para que se vaya secando. Aquí voy a usar otra sombra en color sepia. Con esta voy a intensificar, voy a poner en las zonas más oscuras, en las más profundas, son las que voy a ir oscureciendo. Pero con este color tengan mucho cuidado. De hecho, si quieres, no lo pongas. Si no te sientes segura, no lo pongas. Este color únicamente vamos a poner bien poquito. Si pones mucho, corres el riesgo de que se ensucie tu trabajo, que se vea una flor sucia. Entonces, así la voy a dejar. Y a esta Nochebuena, a mí se me antoja ponerle nuestro polvo de oro. Glitter. Otra vez, glitter en polvo. Es que yo veo mucho Peter Pan. Es glitter en polvo. El polvo de oro es el de Campanita. Sí, la verdad es que yo ya no aguanto tantas películas de Disney aquí. Todos los días entre mi hija y mi esposa ven mucho Disney. Les gustan mucho. Dice Isabel, saludos desde Texcoco. Y nos dice que somos una bonita familia. Muchas gracias, Isabel. Dice que ya compró diseños navideños y que todavía le debemos 2. Sí, claro, Isabel, sí me acuerdo. Sí, son los dos que faltan, supongo, ¿no? Sí. El viernes les muestro cuál es el siguiente. Estoy indecisa si lo hago en juego de baño o hago otro camino de mesa con ese diseño. Pero ya el viernes se los muestro. Dice Carmen Rosa, es que usted es su Peter Pan, don Víctor. Sí, es un niño que no ha crecido. Es mi otro niño. Aquí estoy trabajando 2 pétalos y coloco mi base color blanco.
Con el pincel del número 4 es con el que voy a poner sombra. La sombra la voy a poner aquí pegado a los pétalos que están en medio. Y esta sombra la difumino. También separo estos dos pétalos con esta sombra. Esta la difuminamos. Y hacemos nuestra, pues es una nervadura. Hacemos la nervadura del pétalo, pasamos la línea y vamos jalando líneas hacia la orilla. Marcamos esas líneas. Del otro lado también voy bajando líneas. Hola Celia, ya te encontré en el correo electrónico. Aquí hubo una confusión. Tú me mandaste un ticket pero como una captura de pantalla. Entonces te pedí que me mandaras nuevamente la foto del ticket y después me mandaste un ticket pero solo para los diseños y los diseños ya te los mandé. No alcanzo a ver el otro ticket. Por favor, ¿me puedes mandar una foto clara del ticket solito y anotarle qué es lo que necesitas? Por favor, porque no lo distingo. Yo pensé que nada más eran los diseños. Aquí pongo muy poquito del color sepia. Si se llegan a pasar del color sepia, también lo que pueden hacer es volver a poner ocre. Por ejemplo, aquí voy a poner un poquito de ocre encima y lo vuelvo a tapar. Entonces así es como puedes ir también mediando un color y otro. Aquí de este lado voy a volver a poner blanco para que se marque bien mi pétalo. También por encima, ya que trabajaste tu sombra, también puedes volver a poner un poco de blanco para separarlo bien. Aquí esta parte. Hola Erika M, si eres Erika Munguía, sí, ya va en camino. Estos sí hay que hacerlos de a uno o de a dos pétalos para que así puedas ir poniendo el polvo. Recuerda que este polvo tiene que estar muy fresca la pintura para que lo agarre. Y pones dando golpecitos. Dice Goret, magnífica tu pintura. Muchas gracias, gracias. Qué bueno que sí les gusta. Y muchas gracias a todos los que están haciendo ya estos diseños. Yo creo que es de Brasil, porque dice amei parabéns. Esa palabra la he escuchado mucha. Goret, si nos puedes decir qué significa amei parabéns, te lo agradecería mucho. Sonia, hola, buenas tardes desde España. Hasta España también un fuerte abrazo. Muchas gracias. Dice Lodi Sánchez, ay, ¿cuándo pintaré yo así de lindo? Felicitaciones.
Solamente practica, muchas gracias. Hay que practicar mucho y cada vez ustedes solitos se van a ir dando cuenta. Cada vez que hagan un nuevo trabajo, van a ver que les va quedando mejor, mejor, mejor. Es pura práctica. Muchas gracias. Lodi Sánchez, ¿cómo se llama el polvo? Se llama glitter en polvo. Dice Kemly, que significa que ama la clase y bendiciones. Amé y parabéns. Oh, qué Oh, qué bonito. bonito, muchas gracias. Gracias. Gracias, Kemly. Hacemos la sombra que va pegada a los pétalos del centro. Difuminamos. Separamos estos dos pétalos con la misma sombra color ocre oro. Marcamos la línea de en medio para hacer la nervadura. Y sacamos este color pero en líneas. Esta vez sacamos líneas. Y del lado contrario también metemos un poco del ocre oro haciendo también líneas. Ponemos muy poquitito sepia. Nunca me hubiera imaginado que para una Nochebuena blanca usaras esos colores. Sepia y el otro amarillo. Sí. Para la Nochebuena blanca puedes usar diferentes sombras. Entonces aquí yo decidí usar estos tonos para que armonice, por ejemplo, con el dorado que puse. Entonces es que puse el ocre oro. Hola Guadalupe, sí, muchas gracias por tu compra. En cuanto termine el video, te mando tus diseños. Vamos a pintar estas de aquí en medio para poder hacerle el centro. A mí me gusta mucho cómo va quedando. Ojalá que a ustedes también les esté gustando y que lo hagan en casita. Este es para un set de cocina. Pregunta Carmen Rosa, ¿puede ser de sombra el marfil y el sepia? Marfil no, porque no se te va a notar nada. Si no tienes ocre oro, el que puedes poner es el siena natural. Pero marfil no se va a ver nada, es demasiado claro. Rosy Martina te dice que está quedando bellísimo.
Felicidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por ver estos videos y por regalarme esa manita arriba. Si les gustan los videos, regálenme una manita arriba. Pregunta a Azucena si este diseño lo pide como set de cocina. Sí, puedes pedir el diseño del set de cocina o el diseño de manzanas y Nochebuena. El día viernes vamos a hacer las manzanas para poder terminar este diseño. Separamos. Pregunta Rosario, perdón. Sí, dime. Que si los diseños los vendes tú. Sí, estos diseños me los pides a mi correo electrónico. Mi correo es pintandoconlidia@gmail.com. Lidia se escribe la primera I, es Y, L-Y. Entonces en el correo te puedo mandar las formas de pago y a través del correo electrónico también te hago llegar estos diseños, te llegan a tamaño real. Este ya es el diseño número 7. De los diseños que saqué navideños, este ya es el número 7. Isabel, buen día. Estoy llegando tarde, pero aquí estoy presente, maestra. Qué bien, Isabel. Qué bien, muchas gracias. Buenos días. Te manda un saludo desde San Juan del Río. Un abrazo hasta San Juan del Río. Maribel Ricitos. Hola, maestra. Qué hermoso le está quedando. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Aquí voy a remarcar otro poquito el color blanco. Nojora Chávez pregunta que qué precio tienen para Colombia. Los diseños igual es $1. Lo pusimos así en dólar para que puedan hacer la conversión en la moneda de su país. Y el pago se puede hacer también por PayPal. Recuerden que estos diseños los enviamos a través de correo electrónico. Entonces pueden llegar a diferentes lugares, a diferentes países. Y les va a llegar a tamaño real. Dice Camelia Franco que extraña a Ilse. Ay, Sus sí. risas y que cómo sigue. Ya está mejor, muchas gracias. Pero sí le da miedo apoyar. Es que sí fue, el golpe sí fue duro. Y le da mucho miedo apoyar por completo su pie, pero poco a poquito ahí va. Únicamente fue el golpe, pero sí se le hinchó mucho. Si ven que alguna parte se pierde, se hace como borrosa, únicamente hay que volver a pasar el color que necesitas. Por ejemplo, en este puse blanco y ya con eso separé bien un pétalo de otro. Aquí puse un poquito de sepia, entonces quiero que el centro se vea más marcado. Vuelvo a poner un poquito de blanco y listo.
Hola Vicky García, si puedes darme tu correo, lo checo al final del video. Pregunta Germán que cómo puede sustituir el sepia. ¿Con qué otro color lo puede sustituir? Puedes poner un verde oliva, pero igual recuerda que es muy poquito. O si pones la sombra ocre oro, puedes intensificar con siena natural. Ahí te va a quedar un tono únicamente como mostaza, pero sí puedes intensificar con el siena natural. Fíjate que también con el verde oliva, a este color le puedes poner un poquitito de negro, o sí, de negro, y ya te va a quedar muy parecido al color sepia. Muchas gracias por ver los videos. Si estos videos les gustan, regálenos una manita arriba. Ya vamos para 80 manitas arriba. Muchas gracias a Ay, muchas todas. gracias. Y también recuerden compartir este video con las personas más cercanas a ustedes para que más gente pueda ver estos tutoriales de pintura en tela. Pregunta Silvia Sandoval, ¿cómo puedo hacer para pintar en tela oscura? Porque sus colores se pierden. Para siempre el color oscuro se va a comer el color, no se va a ver. Entonces siempre hay que poner una base clara. Ya sea que pongas blanco, pero es en todo el diseño. Pones el blanco o pones color aluminio, color metálico aluminio. Y ya encima de ese color ya empiezas a poner tu pintura. Almita te manda saludos desde Toluca y te pregunta si al momento de lavar el glitter se cae. Hola Alma, este glitter no se cae si lo pusiste con la pintura fresca, porque la pintura lo que hace es atraparlo, como que abraza al glitter. Este glitter es muy finito. Entonces en los trabajos que les mostraba antes, cuando pasas la mano ya se siente parejito, no se siente el borde, no se cae. Sí hay que tenerle mucho cuidado, hay que lavarlo a mano, pero no se cae con las lavadas. Dice Rosy Martina que ya se suscribió al canal y que le dio clic en la campanita Muchas gracias. y que también dejó su like. Ok, muchas gracias. Gracias a todos los que también se están suscribiendo. Gracias por compartir y por recomendarme. Espero que ya muy pronto lleguemos a 50,000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Aquí miren, esta es lo que les decía. Aquí se ve un poquito opaco con la sombra que puse. Entonces nada más poniendo blanco encima. Otra vez un poco de blanco. Ya lo separas bien. Esta parte. Aquí también voy a poner blanco. Y ya, se separa bien. Inmediatamente hay que poner el glitter en polvo. Si no tienes glitter en polvo, también puedes poner el glitter que es líquido. Pero ahí sí tienes que esperar a que seque por completo la pintura y ya con una brochita, con un pincel, perdón, vas aplicando encima.
Aquí ahora lo que voy a hacer es pintar el centro. Voy a ocupar un color amarillo oro y verde, el que tú tengas, el que quieras ponerle. Puede ser verde pino o verde oliva. Yo voy a usar verde oliva. Pongo unas manchitas o unas bolitas en color amarillo oro. Aquí la cantidad que tú quieras. Y aquí vamos a ponerle con un delineador. Este es uno del número 3. Voy a poner en la parte de abajo un medio círculo. En estas de abajo voy a cambiar la dirección. En esta voy a ponerlo hacia arriba el medio círculo. Y a estas bolitas que pusimos, que de hecho esta es lo que sería la flor de la Nochebuena, así es lo que dicen, vamos a sacarle como unos pequeños tallitos hacia el centro. Dicen que la Nochebuena es el centro, no los pétalos. Pero pues bueno, lo que es muy muy bonito son los pétalos. Así, rayitas hacia el centro de la flor. Y listo, aquí ya nada más podemos ponerle un poquito de glitter también, pero en color oro. Un puntito encima de cada una de estas bolitas amarillas que pusimos. Déjenme ver, le pongo de una vez ahorita. Eso hazlo ya que seque, porque ahorita está muy fresco, pero de todas maneras se las voy a poner. Mira, con dimensional oro, un puntito. A ver si lo agarra, porque sí está muy fresco. Ahí está. Y así terminamos esta Nochebuena. Bueno, aquí ya nada más me falta estas tres. Pero en general pues ya está. Así vamos a pintar las otras Nochebuenas. Las de las otras dos piezas. Y así también vamos a terminar de pintar todas las uvas. Entonces el día viernes pintamos lo que son las manzanas para terminar ya con este trabajo de cocina. Y les muestro cuál va a ser el siguiente diseño. El día viernes les muestro el diseño nuevo de la siguiente semana. Pero espero que hagan que les haya gustado mucho. Lo acabamos ya el viernes. Y recuerden que pueden pedir sus diseños porque les llega a través de correo electrónico. El costo es de únicamente $1. Cada diseño vale $1. En el set de cocina vienen 3 piezas. Entonces son las 3 por $1. Cuídense mucho. Mi nombre es Lidia Pérez. Recuerden suscribirse en la parte de aquí abajo y ver estos videos. Y nos vemos el día viernes para poder terminar este set de cocina. ¿Ok? Bye.